Y aquí estamos, compartiendo con ustedes a través de Canal 13, la televisión pública fueguina, en la mañana de RG al Día. Y ahora tenemos invitados, vamos a saludar a nuestro médico de cabecera, nuestro pediatra de cabecera, el doctor Álvaro Díez de la Fundación Darconin, y también a la invitada especial que tenemos hoy en esta columna de pediatría, que es la licenciada en fonoaudiología, Mónica Oroz Saldivia. Bienvenidos a los dos, buenos días. Un aplauso para recibirlos. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por traer también a la licenciada. Contanos de qué vamos a hablar. Bueno, hoy es un tema muy interesante. Todas las madres, todos los tíos, todos los familiares atentos, porque es un tema que tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Lo de todos los días, que a veces no nos damos cuenta de la importancia de estas pequeñas cosas, ¿no?, que tienen que ver con las relaciones. El vínculo materno, no solamente materno, sino familiar, paterno, de hermanos, y la relación entonces de estos padres con los hijos, que hoy en día muchas veces se ve amenazada. Entonces, para eso Mónica va a hacer este taller, que si querés nos contás un poquito. Les cuento. Este viernes a las 19:30 estamos invitándolos a un taller que es para papás, con niños de 0 a 5 años, y el objetivo es que los papás se lleven estrategias para trabajar en casa, para hacer en casa, para disfrutar con sus hijos, porque veníamos hablando con Álvaro la necesidad de la implicancia familiar, ¿no? En realidad me inspiré en eso para hacer estos talleres. Es como empoderar de nuevo a los papás. Sí. Que pueden ellos, qué pueden hacer, de qué manera pueden ayudar a sus hijos en el lenguaje y la comunicación, en cuestiones cotidianas. Sí. Por ejemplo, durante el baño, durante la comida, durante las situaciones en las que los papás estamos. Claro. A veces muy apurados, sí, otras veces nos tomamos el tiempo, bueno, y es poder autoobservarse como papás desde qué lugar estamos presentes con nuestros hijos. Claro. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, es un tema el del lenguaje, ¿no? Porque uno está esperando que el niño diga su primera palabra. Entonces intentamos que sea mamá, las mamás, el papá que sea papá. Pero bueno, a veces nos sorprenden con algunas, porque empiezan como desde muy chiquititos, de muy bebés, hacer como unos gorjeos, claro, hasta que sale alguna palabra. En el caso de mi hijo, la primera palabra que dijo fue cuchara, ¿no? Rarísimo. Rarísimo, porque por lo general es mamá, papá. Sí, no, él dijo cuchara, que claramente, ¿no? No sé qué habrá querido decir. Pero bueno, y uno se pregunta en qué momento tienen que empezar los niños a hablar, porque a veces nos preocupamos porque nos parece que ya tendrían que hablar y no hablan. ¿Cómo nos damos cuenta de si nuestro niño está desarrollándose bien en cuanto al lenguaje? En realidad es increíble, pero la comunicación empieza desde el vientre, desde la gestación de nuestro hijo, desde ese momento. Desde ahí tenemos que conectarnos. ¿Sí? Es sumamente importante llevar un embarazo conectado y placentero desde lo que se pueda, desde el disfrute de esperar a tu niño, y cuando lo recibís ya hay un vínculo, y un vínculo grande y ya creado, sí, para que él pueda empezar a comunicarse, porque no es que va a empezar a hablar de un día para otro, claro, así, sino que se va construyendo desde el nacimiento. Este balbuceo que vos decías es precursor al lenguaje posteriormente. Y tenemos la succión del pecho materno, los reflejos que se dan automáticamente, son precursores del lenguaje posteriormente. ¿Sí? ¿Y el lenguaje en sí cuándo tiene que aparecer para que nos quedemos tranquilos los padres? Y lenguaje en palabras, y 12 meses aproximadamente, porque todo es aproximado. Claro. O sea, no tenemos que ser tan tajantes con la edad en que aparece cada cosa, porque cada niño tiene su nivel y su historia, ¿sí? Como en todo, somos diferentes. Hay que darles tiempo. ¿Es verdad que las nenas hablan antes que los nenes? Sí, en estadística, ¿Sí? Las mujeres hablamos antes que los varones, tenemos más facilidad para comunicarnos en todo sentido. Claro. Desde lo lingüístico como expresivo también, ¿no? Desde lo corporal también, las mujeres tenemos más habilidad, sí. Bueno, ¿y qué pasa con cuando empiezan a decir las primeras palabras? ¿Los tenemos, si las dicen mal, los tenemos que corregir o no los tenemos que corregir? No hay que corregir.
hay que dejar que fluyan. Ellos están intentando aprender, ellos están intentando comunicarse con vos de alguna manera, vos tenés que dejarlos, ¿sí? Yo siempre hago la comparación con alguien que está aprendiendo un idioma. O sea, si a vos te corrigen constantemente, ¿te van a dar ganas de seguir practicando lo que estás aprendiendo? No, te quedás, o sea, te quedas mudo, ¿no? Claro. Es la misma idea, o sea, dejarlos hasta una determinada edad que se corrige, pero como sin darse cuenta. Ah, bien. ¿Sí? Vos repetís lo que él dice correctamente, pero no le decís que está mal lo que dice. Bien. Claro, porque uno no sabe a veces si se hace bien en corregir o no corregir. Ahora, en realidad, pasa mucho esto de los niños que empiezan bueno, el lenguaje, digamos, verbal, ¿no? Porque hablamos de acá y tú una etapa prelingüística, ¿no? Y me encantó esto de arrancar ya desde el embarazo, porque en realidad en el lenguaje vos tenés un emisor, un receptor, hay un medio, y ya desde la concepción y que ese huevo va viajando, hay una liberación de transmisores y de hormonas que también es un lenguaje, ¿no? Uno puede establecer el lenguaje desde el inicio de la vida. Hablando un poco entonces de esto de la etapa ya verbal, acá muchas veces tenemos estas situaciones en las cuales los chicos están mucho tiempo expuestos a pantalla y de repente aparecen ciertos vocablos o modismos que tienen que ver con, o con el mexicano o español o expresiones que no condicen a la cultura que vivimos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque mi nene la otra vez también me pidió algo y le digo, bueno, ahora te doy. Me dijo, apresúrate, mamá, apresúrate. Sí, ¿de dónde sacó eso? ¿De los dibujitos? Y sí, en realidad esto tiene que ver con el uso excesivo de las pantallas, como decía Álvaro, y yo tengo mi propia mirada de eso también, que en realidad lo que tenemos que tratar es no de prohibir, sí controlar y acompañar lo que miran tus hijos. Porque si prohibimos, a veces a mí en el consultorio me pasa, prohíbo y en realidad no funciona, porque te mienten, porque en realidad no se puede ir en contra de lo que es la tecnología. Claro. Entonces, a ver, ¿de qué manera puedo yo acompañar a mi hijo y en qué puedo dejarlo ver? O sea, acompañar, elegir lo que puede y lo que no puede. Hasta los 2 años no es recomendable que esté frente a la pantalla directamente. Steve Jobs, que es el capo de Mac, de Apple, no dejó a sus hijos tocar una pantalla hasta los 2 años. Él, el capo de las computadoras. Claro. Es decir, estudió tanto que, bueno, que se vio esto. Yo con respecto a esto del lenguaje neutro, en realidad, cuando de repente está apareciendo eso, en cierta manera me pongo a pensar, ¿está hablando más con una pantalla o está recibiendo más de una pantalla que de mí? Claro. ¿Sí? O que de mi mujer, o de la señora que los cuida, o de la tía, o de la familia. Es decir, porque evidentemente va a primar, ¿sí?, lo que a él le divierte y lo que a él pasa más tiempo a lo que culturalmente debería. Claro. ¿No? Yo igualmente quizá algunas correcciones, es decir, se van haciendo con el tiempo, ¿sí? Evidentemente el chico va a dejar de ver Pepa y va a pasar a ver otro y bueno, y va a hablar diferente, ¿no? Estas cuestiones del lenguaje neutro se van corrigiendo, ¿sí? Lo que sí nos tiene que llamar la atención si nuestro hijo empieza a hablar en neutro es que, es una gran llamada de atención de que necesita más tiempo. Claro, creo que es eso, ¿no? Mirar qué nos está diciendo con esto que está pasando. Y no está mal de repente corregirlo de si dice pastel y nosotros en casa decimos torta. Y bueno, decirle, bueno, es torta o no decirle que está mal decir pastel. Pero muchas veces uno termina transformando ¿sí? la manera de hablar por lo que dice él. No lo voy a corregir porque dice pastel, entonces voy a empezar a decir yo pastel. Cuando en realidad culturalmente, digamos, ¿por qué tengo que cambiar una cultura porque mi hijo ve televisión española o mexicana? Entonces... Y acá veríamos, o sea, si vos te pones a pensar como papá,
lo corregís, pero estando con él. O sea, Claro. ese es el mensaje. Claro. Estoy con vos, él ve cómo yo hablo y va a hablar como yo, Claro. como mi cultura, ¿no? Claro. Como la que recibo de la pantalla. Claro. Cuando vamos a las hamacas, claro. vamos a las hamacas. Ah, el columpio. Columpio. No, bueno, columpio es en México. Claro. Acá, Claro, acá tal es cual. hamaca. Y uno lo corrige bien. Sí, columpio, bueno, hamaca, Claro. como, Exacto. como acompañando, diciendo que esto es una hamaca. Claro. Que en otros lugares también uno, de frente, a veces esto se da en chiquitos más de 4, 3, 5, ¿no? Que ya empiezan a entender. Claro. Entonces, yo a veces cargo con mi hijo porque le digo, bueno, sí, los chicos en México dicen, dicen columpio, pero acá estamos en Argentina. Claro. Entonces, bueno, acá en Argentina decimos hamaca. Claro. Pero y se lo explico jugando y yendo a las hamacas y bueno, Claro. y aprende y cambia. Bueno, ¿cuánto tenemos que hablar con nuestros niños? Todo lo posible. Así aún no nos parezca que no nos entienden. Sí, la idea es no solamente hablar, sino comunicarnos. Porque podemos hablar sin comunicarnos. Esa es otra, ¿no? Hablamos, hablamos, hablamos y no dejamos que el otro conteste. No lo observamos, no lo esperamos, no lo escuchamos. Eso sería lo que hay que tener en cuenta, además de hablar porque sí. Y el hecho de acompañarlos, de estar en su juego, de ver, de observar qué le gusta. Claro. Porque a veces imponemos. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. observarlo para después ofrecer y jugar con él. Eso también es importante, Es ¿no? muy Porque importante. en el juego se ejercita mucho lo que es la comunicación, ¿no es cierto? sí, Y desde ese el juego disfrute. empieza desde el principio, desde que a veces uno lo ve, ya hablábamos del embarazo, que le canta, que le habla, ¿no? Pero desde el nacimiento, desde esa mirada. ¿Sí? Una de las preguntas que hacemos siempre los pediatras es, ¿y te mira? Claro. ¿Te mira cuando le das el pecho? Sí. Y esa mirada es un lenguaje, Ajá. es un ida y vuelta. Y si no te ¿sí? mira, Es un, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí Hay estamos. algo que puede estar pasando. Cuando no hay una conexión, ¿sí? El primer a veces contacto tiene que ver con lo visual, con lo auditivo, con lo más sensorial, ¿no? Después, a partir de los 2, 3 meses, el bebé empieza a hacer ruiditos, ¿sí? Sí. Después, los 4, 6, empieza a hacer bebé, el gorgojeo y el sirabeo. Y después, recién, para los 8, 10, empieza con el mamá, algunos, o hasta los 12, que empiezan a decir palabras, ¿no? Claro. Pero a veces uno habla del lenguaje solamente verbal. Y bueno, hay un lenguaje de la mirada, de los gestos, de la música. Si de repente uno le pone la música y pone cara, hay algunos que se ponen como locos Sí. porque les encanta que le pongan esa música que conocen, ¿no? Claro. Entonces, descubran, quizá en el taller, ¿no? Van a charlar descubrir un todo poquito. ese abanico de posibilidades que tenemos como papás para comunicarnos, porque a veces son sencillos y Claro. muy posibles de hacer. No es tan difícil porque es conectarnos en lo cotidiano. Claro, Sí. claro que sí. Y el lenguaje es más que hablar, Claro. como dice hablar, es más. Mónica, ¿y qué pasa con esa etapa que tienen los chicos que te hablan en su idioma, uno dice, y no entendés nada? Le volvés a preguntar y te vuelven a decir exactamente lo mismo, pero no entendiste. ¿Esa etapa es una etapa normal? Sí, hay una etapa normal que se llama jerga infantil, en la cual ellos hablan en su idioma hasta con entonación. Sí. Esta se da a los 18 meses Ajá. y tiene que ir desapareciendo a los 24 meses. Ah, bien. ¿Sí? Lo tenés que dejar porque ellos de a poco van a ir incorporando vocablos, palabras, y van después, posteriormente, a seguir evolucionando, ¿no? en su lenguaje. Así que sí, Está es bien, normal. es Hay veces que el cerebro, digamos, Sí. que siempre hablamos del cerebro, de las neuronas, de esos árboles que se van ramificando y se van conectando unos con otros, tienen que tener toda una adaptación, ¿sí? y una ruta, ¿sí? Que primero es receptiva, primero tiene que escuchar una vez, 2 veces, 100 veces la pelota, la palabra pelota, Claro. asociándola para que después ellos entiendan que eso es una pelota. Y que cuando uno diga, tráeme la pelota, va y la busca, pero Claro. todavía no dice pelota, Claro. pero ya sabe qué es. Ajá. Siempre el nivel comprensivo supera al expresivo, Ajá. siempre, desde el vamos. Sí, ellos Perfecto. comprenden más de lo que dicen. Claro, sí, eso Siempre. es verdad. Uno se termina dando cuenta después. Y morfárselos porque son Eso. divinos cuando empiezan a Sí. hablar y que no le Sí. entendés nada y está buenísimo y bueno, y tranquilos. Y uno hablarle, también repitiendo
un poco lo que decíamos antes, hablarlos como uno habla, ¿sí? No transformarnos en bebés, ¿sí? Claro. A veces yo me digo que uno dice el chu, chu, chi, 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 ¿no? Que se pone a hablar como bebito. A veces uno usa el diminutivo, a veces uno trata de empatizar con el bebé. Pero no hace falta hablarles así. Exageradamente. Pero no exageradamente y no en lo habitual. ¿Sí? Claro. ¿Para qué? Para que el niño siga teniendo como eje el lenguaje normal. Porque si no, muchas veces nos pasa que el niño tiene que aprendió una palabra y la tiene que reaprender. Claro. Es decir, modificar la palabra con respecto a un objeto que se mantiene. Claro. ¿no? Sí, si no entonces me cambiaron el nombre. Tiene que traducir. Claro, en definitiva. claro. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo es? Claro. Se la complicamos más. Claro, se la complicamos. Bueno, qué sí. tema para que vamos hablando todo el día. Pero bueno, vamos a reiterar a aquellos papás que estén interesados. Es el viernes a las 19:30, ¿dónde? En mi consultorio. Bueno, te doy el número de teléfono porque en realidad hacemos una entrevista y después de eso vemos a qué grupo de papás puede ir, porque este es un programa de talleres en los cuales se trabaja el lenguaje y la comunicación de los papás con respecto a sus hijos, pero desde dinámicas diferentes. Es muy vivencial, no es expositivo, o sea que trabajan los papás. Se van con vivencias desde lo práctico. ¿Y el teléfono es? El teléfono es 15 505 799. Perfecto, 15-505-799 para que los papás puedan allí sacarse las dudas, anotarse también para poder participar y es una linda oportunidad de aprender porque aprendemos desde que nacen, no sé, y creo que nunca vamos a dejar de aprender, porque necesitamos herramientas, ¿sí? Los padres. Sí. Bueno, interesantísimo, Doc, muchas gracias. Gracias, Mónica. Y bueno, y todos los papás, a todos nos hace falta aprender, así que todos puedan participar de estos talleres. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias por visitarnos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.